Para poder comprender, mis hermanos, el poder y la autoridad de la palabra del Señor como una lámpara, específicamente para entender esta figura, y como diría el salmista, para entender por qué el mismo salmista usa esta expresión que la palabra es lámpara a nuestros pies, está hablando de luz. Lumbrera a nuestro camino, está hablando de luz. Para entender el poder y la dimensión de la palabra del Señor como una lámpara, necesitamos, mis hermanos, partir de la misma persona de Dios. Escuche lo que voy a decir, que parecería algo natural, normal, familiar, cotidiano para cualquiera de nosotros, pero lo tan obvio resulta a veces más difícil de darse cuenta uno. Es como cuando te olvidas, ¿no? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Y la tienes en tu mano, ¿no? Ahí la tienes en tu mano. Lo más obvio lo perdemos de vista más rápidamente, es increíble. Y necesitamos, para entender el poder que tiene la palabra de Dios como una lámpara, necesitamos tomar como un punto de partida a Dios mismo. Necesitamos comprender quién es Dios, en otras palabras, y entonces al entender quién es Dios, entonces entenderemos qué es su palabra. Entiendo quién es Dios y entonces puedo entender qué es su palabra. No, pero sí, ya sé quién es Dios. Sí, tú crees saber quién es Dios, pero ni siquiera vivimos a la luz de lo que decimos creer. Entonces ya hay una deficiencia en mi forma de ver a Dios. A eso yo me refiero. Y es tan obvio. Dios es Dios, pues eso es lo obvio, inmediato. Pero lo pierdo de vista demasiado rápido. Por favor, vamos al Nuevo Testamento, Primera de Juan. Vamos a tomar en este primer capítulo algunos versículos de esta primer carta del apóstol Juan, no el Evangelio, sino su primer carta. Juan escribió, aparte del Evangelio, 3 cartas que las tenemos consignadas en nuestra Biblia. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, y leemos el versículo 5 y 6 de Primera de Juan, capítulo 1. Dice así el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es él ahí? Es Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dice. ¿A quién está anunciando Juan? Esta carta se piensa, porque no tiene encabezado, como las cartas del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo a los de Éfeso, no dice el encabezado a quién está dirigido. Se piensa que las cartas de Juan fueron dirigidas al grupo de iglesias que estaban en lo que se llamaba en ese tiempo Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, que es casi la misma dirección que toman las cartas del apóstol Pablo, porque ahí estaban la mayoría de iglesias fundadas. Entonces, a ellos les está diciendo que va dirigida la carta. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 2 puntos, este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vez más, versículo 5. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de él. ¿Quién es él acá? Cristo. Os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios, está hablando de Dios Padre. Dios, ¿qué es? Es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Quién es él acá? Es Dios Padre. Versículo 5, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿quién es él? Por el versículo anterior al final está hablando de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es tremendo lo que está diciendo el apóstol Juan acá. Él empieza diciendo de esta manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Recordemos, como decía hace un instante, que Juan está escribiendo esta carta para este grupo de creyentes en lo que es actualmente Turquía, pero para contrarrestar corrientes que en ese tiempo estaban saliendo con nuevos pensamientos, nuevas enseñanzas extrañas y contrarias a la palabra del Señor. Pero las personas que estaban compartiendo ese pseudo mensaje, él las califica como disfrazados, vestidos como ángeles de luz, pero no son ángeles de luz. Pero están enseñando cosas contrarias a la Escritura. Personas, escúcheme, personas
que se dejaron corromper, que un día estuvieron dentro de la iglesia, pero se dejaron corromper, y al dejarse corromper, entonces estaban usando la palabra de Dios para respaldar sus desvíos, dándoles una interpretación privada y violentando obviamente el principio de 1 de Pedro, cuando Pedro dice que la escritura no es de interpretación privada. Pero estas personas han sido corrompidas. Usan la palabra, que es incorruptible, para sustentar sus mentiras. Personas que un día habían estado en la iglesia y habían recibido la luz de la palabra de Dios sobre sus mentes y sobre sus corazones, pero luego evidenciaron amar más sus tinieblas que la luz que trajo Cristo sobre sus mentes y corazones para salvación. Entonces, lo que Juan está tratando a través de esta carta y a través de estos primeros versículos, está tratando de comunicarles y comunicarnos a nosotros ahora, es que este mensaje que él está a punto de escribirles a este grupo de iglesias, a este grupo de creyentes, este mensaje que está empezando en esta carta, que eventualmente ellos lo van a poder recibir y luego leer y luego pasar a otras iglesias. Juan está diciendo que ese mensaje él no lo creó, no es formulación de su mente, no está manufacturado por sus propias ideas, filosofías, pensamientos, deseos del apóstol Juan. No dice esto. Dice él mismo, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Lo que Juan está diciendo, y lo dice por 3 veces en los primeros versículos. Fíjese, versículo 1, versículo 3 y versículo 5. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ese es Cristo Jesús. O sea, lo que hemos visto de Él. Acá menciona visión y el sentido de tacto, lo que hemos palpado acerca de Cristo Jesús, dice, versículo 3, lo que hemos visto, y acá agrega oído, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. Es decir, el mensaje que está empezando el apóstol Pablo les está diciendo a ellos y nos recuerda a nosotros, no es algo que salió de la mente de Juan, no es algo que él dijo, ¿qué necesita esta iglesia? Bueno, les voy a recordar esto, tal cosa. No, es un mensaje que directamente escuchó de Cristo. Él oyó directamente de Cristo junto con los restos de discípulos, y simplemente él está sirviendo como una especie de micrófono para que lo puedan escuchar. Él está retransmitiendo, igual como yo estoy hablando a través de este micrófono y ustedes me están oyendo. ¿Qué estoy haciendo? Yo simplemente estoy retransmitiendo algo que ya dice la Escritura. Por eso lo estamos leyendo acá. Yo no estoy inventando estas palabras, yo no estoy manipulando, no estoy manufacturando un nuevo mensaje fuera del que acabamos de leer. Exactamente lo mismo que le está diciendo el apóstol Juan aquí. Entonces, en estos 2 versículos que hemos leído, versículo 5 y 6, hay inmediatamente 2 conceptos importantísimos que saltan inmediatamente a nuestros ojos. El primer concepto, si usted se da cuenta, en el versículo 5 específicamente, es con respecto a la persona de Dios. Lo primero que nos muestra el texto es cómo es Dios, y dice categóricamente, Dios es luz. Y el segundo versículo, versículo 6, no tiene que ver con la idea de cómo el creyente debe andar precisamente debido a lo que Dios es. El 5 dice lo que Dios es, y el versículo 6 dice, si Dios es esto, si Dios es luz, entonces todos sus hijos tienen que andar y tienen que vivir de una manera muy definida. Porque Dios, que es luz, les demanda a sus hijos, les exige a sus hijos a través de su palabra que caminen o que vivan de una determinada forma de ser, como una consecuencia. Entonces, si te das cuenta, ya para empezar nada más estos 2 breves versículos, no es asunto de solo decir que yo creo. Al creo yo tengo que agregarle acción, estilo de vida, forma de vida. Ahí uno acredita el hecho de que es verdadero hijo de Dios, verdadero discípulo de Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante para entender el poder de la palabra del Señor, porque decía yo, si
si decimos, como dice Juan, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo? A la palabra de Dios. Pero ahí hay una combinación, si tú te percatas, no vamos a poder andar en luz si es que no tenemos la luz de la palabra. Es importante tener la luz de la palabra para andar en luz, porque la palabra me ilumina, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino, dice el salmista. Entonces, para entender ese poder iluminador de la palabra, para entender realmente lo que es la palabra del Señor y darle el valor y exponernos a esta luz, necesitamos tomar como un punto de partida a Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, respondamos a esta primera pregunta: ¿quién es Dios? Entonces, Juan comienza diciendo que Dios es luz en el versículo 5, ¿correcto? Eso ya le quedó claro, ¿verdad? Dios es luz, dice. Y enfatiza Juan diciendo: en Él no hay tiniebla alguna. Es luz, dice Dios, y en Él no hay tiniebla alguna. Lo que Él está tratando de hacernos ver a través de esta carta es ayudarnos a entender, a usted y a mí, mi querido hermano, mi querida hermana, a ver la diferencia entre los frutos de la luz de los frutos de las tinieblas. Quiere ayudarnos a ver el apóstol Juan si nosotros podemos establecer esta diferencia entre los frutos de la luz y los frutos de las tinieblas. Entonces podremos rápidamente diferenciar, discernir, entender, podremos conocer la diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. Entonces no estaríamos llamando hermano a todo el mundo. Si entendemos esta diferencia entre luz, fruto de luz y fruto de tinieblas, entonces podremos entender categóricamente quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no son verdaderos hijos de Dios. Entenderemos quiénes son los falsos maestros y quiénes son los verdaderos maestros de la palabra del Señor. Y dése cuenta, y el apóstol Juan, antes de definir cómo debemos nosotros caminar, versículo 6, que es donde empieza a mencionar esto hacia adelante, antes de decirnos cómo debemos caminar, él parte su explicación desde Dios. Por eso en el versículo 5 no parte desde el hombre. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros, cristianamente hablando, si nosotros tomamos como un punto de partida el hombre, siempre va a terminar mal. Nuestro punto de partida tiene que ser siempre la persona de Dios, porque Él es perfecto, Él es santo, Él es luz. Por eso es que Juan comienza una afirmación totalmente contundente en el versículo 5. Entonces él dice, no está especulando, él está afirmando: Dios es luz. El mensaje es este: Dios es luz, punto. Ese Dios único, mis hermanos, y verdadero, es definido de múltiples maneras en la palabra o calificado de múltiples formas. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos para que te veas qué tan contundente es lo que Dios es. Para Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, verso 24, Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Para Job es poderoso, Dios es poderoso. Para el salmista, Dios es bueno. Para Daniel, Dios es justo. Para Juan, para el mismo Juan, en su evangelio, él dice que Dios es veraz, dice que Dios es espíritu. Para el apóstol Pablo, en 2 Corintios, dice que Dios es santo. Y no estoy colocando acá textos en que se infiera que Dios es bueno, justo, veraz. No, es literalmente los autores dicen: Dios es. Dios es, Dios es, Dios es. Pero si bien es cierto, Dios es poderoso, bueno, justo, veraz, es santo, Juan agrega algo que es, yo diría, supremamente. Yo le he estado dando vueltas a este asunto de mi mente y corazón. El Espíritu me ha estado motivando a ver esto cada vez mejor, y de verdad que uno queda extasiado, maravillado, porque llegamos a Juan, la primera carta que acabamos de leer, el versículo 5, el capítulo 1, y Juan dice, va más lejos, dice: Dios es luz. Y es como si nos pusiera en el punto de partida de toda esta lista, porque esta lista no es solo esto, es muchísimo más larga.
Solo yo tomo algunos ejemplos para que usted se pueda dar cuenta de lo que la Escritura dice acerca de lo que Dios es. Pero Juan dice, Dios es luz. Y más interesante, si usted lo ve a la luz, valga la redundancia, de lo que dice el salmista. El salmista dice exactamente, por favor, si usted busca en su Biblia o lo marca, Salmo 36, versículo 9, para ser más específicos. Salmo 36, 9 dice el salmista, porque contigo, le está diciendo a Dios, contigo está el manantial de la vida. Es decir, está reconociendo que Él es el único manantial de vida. Y luego agrega, en tu luz veremos la luz. Es sumamente interesante esa expresión que usa el salmista. En tu luz veremos la luz. Dios es luz, está hablando de lo que Dios es en esencia. Entonces dice, en tu luz, Dios en esencia que es luz, veremos la luz. Parece que es una redundancia, pero no es una redundancia. Está diciendo dos cosas sumamente importantes el salmista. En la fuente principal, en la esencia de Dios, que es luz, veremos tu luz. ¿A cuál otra luz se refiere? A la luz de su palabra. ¿Cómo entenderíamos que Dios es fuego consumidor? ¿O cómo llegamos nosotros al conocimiento que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es veraz? ¿Acaso no es a través de la palabra? ¿Acaso no es a través primero de esta conversión y luego, no sé en qué momento usted leyó el Salmo 73:1 y quedó extasiado? Dios es bueno. Y el Espíritu tomó ese versículo y le iluminó su mente. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión que Dios es veraz, es espíritu? Porque la palabra lo dice y a mí me maravilla descubrir lo que Dios es. Es la iluminación de la palabra. En tu luz veremos tu luz. En tu luz entenderemos la luz. Entonces, Juan lo que está diciendo, Dios es luz, es tremendo lo que está diciendo acá. Y es tan importante entender esto, mis hermanos. ¿Dónde entendemos lo que Dios es? No es en la explicación de la iglesia fulana de tal, secta fulana de tal, pastor fulano de tal, YouTube. Yo sé que cada uno de ustedes probablemente, no sé, pero sé que algunos tienen sus predicadores favoritos, ni siquiera ahí. Es directamente en Dios, en tu luz veremos la luz. Los evangélicos han hecho como un cambio, ¿no? En tu luz, Cash Luna, veré la luz. En tu luz, John MacArthur, veré la luz. Solo son instrumentos de parte del Señor. La luz está en aquel que es la luz. Juan está diciendo, Dios es luz. Y el salmista agrega, y en tu luz veremos la luz. Entonces, nos está haciendo notar Juan la esencia de lo que Dios es, de la misma manera, escúcheme, de la misma manera en que la naturaleza hace brillar la luz y al brillar se hace evidente. Todos nos damos cuenta que es de mañana. ¿Por qué? Por la luz. La luz se hace evidente. De esa misma forma en la naturaleza, Dios se manifiesta. Se ve su luz. De hecho, la primera vez, se recordarán que Dios se manifiesta a este mundo, la primera vez que Dios se manifiesta sobre esta tierra que ha creado, lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 3, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Esta es la primer manifestación de Dios para con este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la luz, hermanos, la luz simboliza su esencia. La luz es la constancia del ser de Dios. Nosotros sabemos por la física que la luz al viajar a través del vacío no cambia. La luz es constante, eso es una ley. La luz viaja por el vacío y jamás cambia porque es constante. De esa misma manera, Dios, que es luz, no cambia. Es su esencia. Él es luz, Él es constante. No ha habido un solo momento en la eternidad, mis hermanos, donde Dios haya sido menos santo o menos sabio o más o menos justo. No. Es constante en su justicia, es constante en su amor, es constante en su sabiduría, es constante en su eternidad. Eso jamás va a cambiar.
Dios es luz, eso es constante, es la esencia de Dios. La luz simboliza su gloria, la gloria de Dios. ¿Recuerdan Dios manifestándose a Moisés en el libro de Éxodo a través de una zarza ardiente y resplandeciente? La luz que emanaba esa zarza, ¿no?, es la que llama la atención de Moisés. Se acerca y recuerda. Dice que sale una voz desde el interior de esa luz, de esa zarza ardiente, y le dice: Moisés, detente, ¿no? Territorio donde estás es tierra santa. Quítate las sandalias. ¿Por qué es tierra santa, mis hermanos? ¿Por qué es tierra santa? Porque Dios es luz. Dios es luz, es santo, y todo lo que tiene contacto con Él es santificado. Es iluminado y es santificado. Por eso se detiene Moisés, por eso se quita las sandalias, por eso se postra. Es el encuentro con Dios. Él entiende quién es Dios. Dios es luz, mis hermanos. Eso nos lleva a responder una segunda pregunta. Entonces, si Dios es luz, entonces ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Para entender, estamos tratando de desembocar a la importancia de la palabra como lámpara, como luz para nosotros. Yo decía, tenemos que partir desde la persona de Dios. Te estoy dando un breve panorama porque no podemos hacer más con el tiempo que tenemos. Te estoy mostrando a través de la Escritura quién es Dios, pero quién es Cristo al mismo tiempo. Primera de Juan, capítulo 1, regresamos a esta carta, los 2 primeros versículos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, Cristo. Dice: porque la vida, Cristo, fue manifestada y la hemos visto. ¿A quién vieron? A Cristo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que es Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de la manifestación de la persona de Cristo Jesús. Escúcheme, Dios es luz. Lo que Juan está tratando de poner de una forma clara es: Dios es luz y el Hijo también es luz. Porque acá es inevitable, tenemos que asociar, ¿no?, con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, si usted bien recordará, que nos revela que en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es uno de los textos teológicamente hablando claves en las convicciones del creyente y en nuestra forma de presentar a Cristo a todas las personas. Y usted sabe, y debe haber escuchado, acá yo he resaltado la palabra el verbo. ¿Por qué? Porque en el griego no dice el verbo, usa la palabra logos. Ese es el término griego que se utiliza. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿Qué significa logos? Logos significa la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y todas esas referencias son respecto a Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús es la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada. Nosotros leemos en la Escritura, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, si usted bien recordará cómo hubo Éxodo, el libro de Éxodo, como cuando desciende sobre el monte Sinaí hay truenos y relámpagos, y esa luz de los relámpagos representaban la gloria de Dios. Y es lo que espantó a todos los israelitas que estaban alrededor, y por eso no quisieron seguir avanzando. Repito, la luz que emanaba de los relámpagos sobre el monte Sinaí representaban la gloria de Dios que había descendido sobre el monte. De igual manera, mis hermanos, leemos en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando el Señor Jesucristo se lleva a 3 de sus discípulos sobre el monte Tabor en Galilea y se transfigura. Y dice Mateo 17, 2, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y creo que Mateo se queda corto en tratar de escribir con palabras lo que estos 3 discípulos miraron. Y Juan, el propio apóstol Juan, después de esta experiencia, porque Juan fue uno de los que vio a Jesús transfigurarse, ¿no?,
Cuando él recuerda esta experiencia en el pasado, en su propio evangelio, él usa una expresión interesante. Él dice, entonces nosotros vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. ¿Por qué dice esto Juan? Porque esa es su conclusión, ¿no? Ellos estuvieron presentes, lo vieron transfigurarse al Señor, de manera que al ver la luz resplandeciente en la transfiguración de Jesús, o esa luz resplandeciente que salía de la persona de Cristo Jesús, ellos se dieron cuenta que estaban delante de la mera presencia de la gloria de Dios. La luz, hermanos, una vez más, la luz representa la esencia de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la luz es relacionada con la santidad resplandeciente de Dios. De la misma manera que en las Escrituras relaciona al pecado con las tinieblas. El pecado siempre está relacionado con tinieblas, o las tinieblas siempre están relacionadas con el pecado. Igual, las Escrituras nos muestran, la luz siempre está relacionada con la santidad de Dios. Por eso son contrarias, antagónicas. Cuando Dios vino, lo hizo en representación del Padre. Cuando Cristo Jesús se encarnó y vino en representación del Padre, para decirlo más propiamente, leemos lo siguiente. En Juan capítulo 3, versículo 19, nos revela lo siguiente. Dice, y esta es la condenación, dice, para el mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muestra la esencia de lo que es la naturaleza del ser humano. Y por esa naturaleza el rechazo de la luz, pero no lo llaman a Cristo por Cristo acá, o el Mesías, no, dice la luz. La referencia a la luz es una referencia a Cristo Jesús. Este mundo es visto como un mundo en tinieblas, de acuerdo a lo que está diciendo Juan acá. El mundo es descrito como un lugar en absolutas tinieblas. La humanidad que no conoce a Dios es vista en ese estado de tinieblas, y esto representa a una humanidad que rechaza a Cristo cuando Él viene como luz, y cuando viene a resplandecer, cuando viene a traer su luz al mundo, es rechazada la luz. Es como cuando una persona, y de hecho que a usted le ha pasado, si pasa demasiado tiempo en una habitación en plena oscuridad, y pasa por mucho tiempo en oscuridad, cuando le encienden la luz o le abren la puerta y entra toda la luz, ¿qué es lo que hace usted? Inmediatamente se tapa. Sus ojos no pueden resistir la luz. Ya, exactamente en esa condición estuvimos antes que llegue Cristo Jesús. Y cuando usted, la primera vez que escuchó el Evangelio, no es que abrió los ojos y gloria a Dios, la luz. No, usted también hizo esto. Si usted revisa el historial de su vida, cuando usted tomó la decisión a Cristo, no fue la primera vez que usted escuchó el Evangelio y que Cristo le invitó a venir hacia Él. Hubo muchas más oportunidades hacia atrás. El asunto es que nosotros rechazamos. ¿Por qué? Porque la luz es hiriente. Hace años atrás me decía un misionero, los seres humanos somos como las cucarachas. Me decía. Yo, ¿cómo las cucarachas? Claro, o sea, tú enciendes la luz ahí en la cocina y las cucarachas se esparcen, se van. Ninguna se queda ahí diciendo, gracias por iluminarme, ahora me llevo mi comida, qué sé yo. No, tú prendes la luz y todas las cucarachas desaparecen en un 2x3. Igual nosotros, ¿no? Cuando Cristo se presenta como representante del Padre aquí, es rechazado, porque los hombres amaban más sus tinieblas, dice. Escúchame, moralmente, la luz representa la santidad de Dios. Moralmente, la luz representa las perfecciones de las excelencias morales de Dios. Y hasta tal punto, que Dios es perfecto y es perfecto en sus excelencias morales, para decirlo así, y representado por esta luz que de Él emana, que por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 16, le dice que Dios es el único. Este texto es tremendo, mis hermanos. Este texto es tremendo. Le dice
que Dios es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué tan inaccesible es la luz del Señor? Creo que los judíos que se acercaron al monte Sinaí para recibir las leyes de Dios, ellos tuvieron una idea realmente de ese punto inaccesible a la luz de Dios. Después de 40 días, su líder Moisés, de estar en presencia de Dios, recibe las tablas de la ley de Dios, si bien recuerdas, y después este hombre pecador, porque Moisés era pecador, este hombre pecador ve las espaldas de la gloria de Dios, ni siquiera ve toda la gloria de Dios. Él ve solo las espaldas de la gloria de Dios, porque no podía ver la gloria de Dios de frente. Entonces solamente ve las espaldas de Dios, y esa gloria se refleja a través del rostro de Moisés, un hombre vil y pecador como cualquier otro. Se refleja sobre el rostro de este hombre caído, de este hombre indigno. Se llega a reflejar la gloria de Dios, y cuando esa gloria es reflejada en el rostro de Moisés, el pueblo, cuando lo ve, siente terror y le dice: Moisés, tápate la cara porque si no nos morimos. Así de inaccesible es la luz en la que habita Dios. Así de inaccesible es la luz donde habita Dios. Sabemos que no puede cohabitar luz con tinieblas. Es por eso que dice Juan en esta misma carta, regreso a 1 de Juan, capítulo 2, me adelanto, capítulo 2, versículo 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esta mención es importantísima entender en este contexto de que Dios es luz. Y cómo a través de su palabra Dios nos ilumina a nosotros. Juan está diciendo: las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan con esto? Escuche, por favor. Lo que Juan está diciendo es lo siguiente: cuando Cristo vino a esta tierra, se encarnó y habitó en medio de nosotros, Él empezó a revelar el evangelio. Todo lo que empezó a predicar Cristo Jesús es la revelación del evangelio, es la palabra de Dios. La luz, en otras palabras, la luz de la palabra de Dios empieza a llegar a las mentes y los corazones de todas las personas que lo escucharon. Y en la medida, escuche, en la medida que el evangelio predicado por Cristo Jesús, la palabra de Dios, en la medida que la luz de Dios saliendo por la boca de la palabra encarnada llegaba a la mente y al corazón de las personas, las tinieblas de la mente y el corazón de las personas empezaban a ser esparcidas. Eso no ha cambiado. Cuando tú y yo escuchamos el evangelio, empezaron a ser esparcidas las tinieblas de nuestra mente y nuestro corazón. Pero debemos darnos cuenta que esa palabra que sale de la boca de Cristo Jesús, la palabra encarnada, que es Dios, y ya vimos que Dios habita en luz inaccesible y que su luz representa su santidad y sus perfecciones morales. Entonces, esa palabra emitida por Jesús, esas palabras que salieron de la boca de Jesús, tienen entonces los mismos atributos del que la está emitiendo. Es decir, cada palabra de Dios, escuche, cada palabra de Dios es tan perfecta como Dios mismo, es santa y justa como Dios mismo. Por eso cuando hablaba Jesús decía: este habla como quien tiene autoridad, pero no se estaban dando cuenta que era el Dios encarnado. Por eso solamente Dios y nada más que Dios puede decir lo siguiente, y cito a Isaías capítulo 55 verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Wow, esto es tremendo. O sea, Dios no habla por hablar, no es como nosotros. A veces nosotros tenemos que decir: oye, ya cállate por favor, ¿no? Porque ya nuestras palabras caen sin sentido. Ya uno escucha y ya no, lo que estás diciendo es cualquier cosa, no tiene ningún sentido. Dios jamás habla así. Todo lo que Dios habla sale con precisión de su boca y tiene que cumplir un propósito específico, se está diciendo Isaías.
La luz de la palabra de Dios puede salir de la boca de Dios y cruzar, escucha, puede cruzar las tinieblas de este mundo, puede cruzar las tinieblas de tu mente, puede cruzar las tinieblas de tu corazón y cumplir el propósito para el cual Dios la ha enviado y salir totalmente limpia. Dios es santo y su palabra es santa, y por eso no sufre corrupción en medio de las tinieblas, jamás. De la misma manera, y pongo un ejemplo para que entiendas, pongo esta ilustración, de la misma forma que la luz, un rayo de luz, no sufre ningún tipo de corrupción cuando pasa o cruza por aguas turbias o sucias. ¿Sabías eso? La luz entra y sale de aguas turbias sin corromperse en absoluto. Sí, para los de mente que tienen la física del colegio acá, me pueden decir, no, pastor, creo que se está equivocando. Es lógico, no se corrompe porque solo son ondas. No, te corrijo a ti. La luz son ondas y son fotones. Y si la luz es ondas y fotones, eso significa entonces que tiene partículas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Si usted era desaprobado en física, ¿por qué dice sí? Ni siquiera entiende. Recién le estoy haciendo recordar desde su colegio. La luz, repito, son ondas y tiene fotones. Y si tiene ondas y fotones, entonces tiene partículas. La luz y las partículas del rayo de luz entran por aguas turbias y salen del agua sin haberse corrompido. La luz natural es por eso incorruptible, de la misma manera en que Dios y su palabra es incorruptible. Penetra en lo profundo de nuestras tinieblas y sale tan limpia como cuando entró. Es por eso que tú y yo podemos hallar a Jesús, escúchame, la palabra encarnada. Es por eso que tú y yo podemos hallar a Jesús en medio o conversando con una prostituta, y la sensualidad de esta prostituta no puede corromperlo a Jesús. No lo tienta, no hace que Jesús la desee. Por eso podemos encontrar a Jesús en la casa de un recaudador de impuestos, y el materialismo de ese recaudador de impuestos no contamina ni tienta la mente y el corazón de Jesús. Por eso podemos ver a Jesús sentado con fariseos y su legalismo y su espíritu crítico, y tampoco puede corromper a Jesús. ¿Y por qué no puede corromper a Jesús? Porque su santidad es incorruptible, hermanos. Es la palabra encarnada, no puede ser corruptible. Ahora, desde ese punto de vista, mis hermanos, de la realidad del mundo que nos rodea, la luz representa la verdad. La luz representa la verdad, las escrituras, y todo lo que es contrario a la verdad de Dios, todo lo que es contrario a la luz es falso. Pertenece a este mundo de tinieblas, pertenece a este mundo de falsedad, pertenece a este mundo de mentira, y por lo tanto es contrario al carácter de Dios, y debe ser contrario al carácter de los hijos de Dios. El mundo, te repito, vive en falsedad, el mundo vive en mentira, pero dentro del pueblo de Dios, es decir, la iglesia, en ocasiones puede ocurrir lo que el profeta Isaías dijo y denunció de la nación de Israel. ¿A qué me refiero? Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías dijo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto puede ocurrir a los el pueblo escogido de Dios, y también puede ocurrir a los hijos dentro de la iglesia el día de hoy. Que llega un momento en que perdemos toda noción de lo que Dios es y de lo que es su palabra. Y por eso empezamos a llamar así a lo malo bueno, ¿no? ¿Por qué ocurre esto con estas personas? Y
Miren lo que menciona el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, que es luz, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces no practicamos su palabra, y su palabra es luz. Es decir, no nos dejamos alumbrar por la palabra. Cuando yo no me dejo alumbrar por la palabra, cuando yo no me expongo a la palabra, entonces me puede ocurrir esto. Fácilmente me puede ocurrir esto. Necesitamos, hermanos, necesitamos responder, tú y yo necesitamos responder al llamado de Dios, el cual hizo al Señor no hace unos días, hace unas semanas o hace unos años, siglos atrás ya hizo este llamado a su propio pueblo, y su voz sigue resonando para su pueblo actual, me refiero a la iglesia. Zacarías capítulo 1, versículo 4, es uno de los textos perdidos en nuestra mente y en nuestras Biblias. Es un llamado que ya no prestamos atención. Dios dijo a través de Zacarías capítulo 1, verso 4, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, que soy luz, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Volverse a Él es volverse a su luz, es volverse a su santidad, ¿se entiende? Es volver a la luz de su palabra, que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es exponerme nuevamente a su palabra, es dejarme tratar por su palabra, es dejarme seguir transformando por su palabra. Cuando yo pierdo esa luz, se paraliza todo eso. ¿Por qué necesitamos exponernos a la luz de la palabra? Eso me lleva al último punto. ¿Por qué regresar a la lámpara de la palabra del Señor? Déjame darte 4 razones rápidamente. Y son 4 razones sumamente importantes, y espero que esto cambie tu forma de ver la palabra, y no solamente la leas. Yo he hecho una crítica severa en cuanto a esto. No es leer la Biblia todos los días, es dejarte afectar por la luz de la palabra de Dios, que es diferente. A veces yo me imagino a los creyentes entrar todos los días y se ponen sus gafas de sol y así leen la Biblia. No sé si me está entendiendo, ¿no? Para no dejarme afectar por la luz de la palabra. Oiga, quítese las gafas de sol y mire de frente la palabra. Déjese afectar por la palabra. ¿Por qué debemos volvernos a la lámpara de la palabra de Dios? En primer lugar, anote por favor, porque su luz afecta nuestro desarrollo y crecimiento. Afecta nuestro desarrollo. Necesitamos, hermano, la luz de la palabra, exponernos para que no se frene nuestro proceso de desarrollo y crecimiento. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo? Reunió a toda la nación de Israel, habló a toda la nación, pero en forma especial dijo, voy a hablar a todos, pero escúchenme los cabezas de familia, hombres. Cabezas de familia, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y ahí empieza la luz de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué? Estas palabras estarán primero sobre tu corazón. Cabezas de familia, primero deben estar en tu corazón. Y luego, versículo 7, y las repetirás. A esas palabras que primero deben estar en tu corazón, tu responsabilidad es repetirlas. ¿A quiénes? No escucho ninguna voz de hombres acá. ¿A quiénes tienes que repetirlas? A tus hijos. Primero a tus hijos. No es ni siquiera que salgas a evangelizar, que vayas a la zona 1, 4, que te vayas a Huancavelica, a Bancay. No, primero son tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas con tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando la levantes. Imagínate qué tan importante es esto, pedagogía casera. Verso 8, y las atarás, las palabras que deben estar primero en tu corazón y que las debes repetir, las atarás como una señal en tu mano, y estarán esas palabras, ¿no?, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Obviamente es más fácil tener cartones pegados con textos bíblicos en toda la casa. No significa eso, mis hermanos. No está mal hacerlo, pero otra cosa es, yo he ido a casas de creyentes que tienen lindos textos, pero yo veo la vida de esos creyentes y no tienen ninguna relación con la belleza de esos versículos con el estilo de vida que tienen esos creyentes. ¿De qué te sirve pegar textos por aquí y por allá cuando no estás viviendo la palabra? No te estás exponiendo a la luz de la palabra. Entonces esto dice a las cabezas, ¿no?
Ahora escúchame esto, ningún hijo, a la luz de estos versículos, ningún hijo, ninguna hija puede desarrollar y crecer correctamente sin que sus padres los expongan tempranamente a la luz de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo los padres deben ser los primeros en exponerse a la luz de la verdad de Dios y llegar a amar. Oh Israel, amarás a Jehová tu Dios. Empieza por ahí en el versículo 5. Los padres primero tienen que exponerse a la palabra y eso significa no solamente conocer la palabra, sino llegar a amar la palabra del Señor. Primero los padres se exponen, primero los padres aman la palabra para que haga un excelente trabajo, como dice a partir del versículo 6 hacia adelante. Y así la luz llega al corazón y a la mente de los papás, y así la luz llega al corazón y la mente, así debe llegar al corazón de los hijos a través de los padres. En términos de discipulado, para no dejarlo solamente a nivel familiar, porque se puede aplicar los principios al nivel discipulado. En términos de discipulado, en la iglesia, ningún discípulo, ninguna discípula crecerá y desarrollará correctamente si su discipulador o su discipuladora no lo exponen tempranamente a sus discípulos a la luz de la palabra del Señor. Y el discipulador al mismo tiempo se expone primero a la palabra del Señor para amarla primero. ¿Se entendió, hermanos? La luz afecta nuestro desarrollo y crecimiento. Por eso necesitamos exponer. Me hablas de discipulado en la iglesia, primero exponte a la palabra y primero ama la palabra. Si no, ¿qué clase de discipulado vas a hacer? ¿Quieres ser un buen padre? Primero exponte a la palabra y ama la palabra, entonces serás un excelente padre. Si no estancamos el proceso, hermanos, me temo que hemos estancado el proceso. Papás, aquellos que ya se están enojando de lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Así te resulte dura, pero es la verdad. No estás haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque no te has expuesto tú primero a la palabra y no estás amando primero la palabra. Porque acá la mayoría no tiene discípulos, porque no has llegado a amar al Señor y no amas la palabra. No te has expuesto tú primero. En segundo lugar, ¿por qué necesitamos exponernos a la palabra? Porque su luz afecta el propósito de existencia, afecta nuestro propósito de existencia. En los últimos años, cuando estaba en prisión, el apóstol Pablo escribe su segunda carta a Timoteo. Fueron las últimas cartas antes de morir Pablo, en realidad, las cartas de Timoteo. Y es interesante la manera en que Pablo está recordando a Timoteo, su discípulo, porque él lo terminó de formar y de adentrar en el ministerio. No nació con Pablo, no hizo una decisión por Cristo con Pablo, no. Pablo ya lo encontró formado. Hizo su parte nada más con él, pero cuando lo recuerda a Pablo, a Timoteo, es interesante, escuche cómo lo recuerda en función a la fe de Timoteo. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está diciendo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es un versículo tremendo, hermanos. Pablo está recordando, si usted se da cuenta, y he tratado de esquematizarlo para que le quede más en claro. Pablo está recordando cómo es que la luz de la palabra de Dios vino a transformar la vida de Timoteo. Dios usó al parecer primero a su abuela Loida, y ella creyó en el Señor, empezó a seguir al Señor y transfirió su fe a su hija Eunice, la mamá de Timoteo. Y luego Eunice, o ambas, abuela y madre, transmitieron lo mismo a Timoteo. Ambas mujeres, escuche, lo voy a poner de esta manera, ambas mujeres expusieron tempranamente a Timoteo a la luz de la palabra. Este es un ejemplo tremendo para las mamás, pero este es un ejemplo avergonzante para los papás. Porque Timoteo no era huérfano, tenía un padre. Y lo único que se dice del padre, que era griego, pero la mamá era creyente judía. Y como griego tenía un sinfín de dioses. Y no se dice nada acerca del padre griego de Timoteo.
Entonces todo el trabajo de transferencia de fe fue a través de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y Pablo sabía eso precisamente. Ahora escucha esto por favor. El destino de Timoteo, con un padre griego que iba en sentido contrario y la mamá y la abuela que iban en sentido hacia Dios, el destino de Timoteo pudo haber sido como el de muchos jóvenes griegos de su época. Es decir, el padre pudo haberlo arrastrado a la adoración de todos los dioses griegos que ellos creían y dedicar su vida a esos dioses griegos. Pero no fue así. Fue expuesto a la palabra por su abuela y su madre. Entonces él decidió por Cristo, consagró su vida a Cristo y empezó a caminar de acuerdo a Cristo Jesús. Y entendió Timoteo entonces cuál era su propósito de existencia sobre esta tierra tempranamente, porque su madre y su abuela le trajeron la luz de la palabra hacia la mente y el corazón de Timoteo. Entonces cuando Pablo conoce a Timoteo, Hechos capítulo 16, decía, él no lo evangelizó. Hechos 16, versículo 1 y 2, lo encuentra en esta condición. Escucha, después llegó a Derbe, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. O sea, el que hizo la transferencia de fe no fue el padre, para vergüenza del padre hombre, fue a través de la mamá y de la abuela. Pero miren la condición en que le encuentra Timoteo, versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, el testimonio de este joven Timoteo trascendió su localidad, ya lo conocían en otros lados. Lo único que hace Pablo es, este hombre es útil a la obra del Señor. Ven, lo invita a que empiece a seguirlo y a viajar con él, y Timoteo acepta. ¿Por qué acepta eso Timoteo? Porque ya entendió su propósito de existencia. Sabe que debe vivir para la gloria de Dios. Entonces Pablo es simplemente un puente más para seguir cumpliendo con ese propósito de vida, y por eso lo sigue, y luego se transforma en el pastor de la iglesia de Éfeso. Qué ejemplo tan apasionante, diría yo, para la vida de muchos jóvenes aquí presentes. Ahora, cuando hablan de Timoteo a estas alturas, no es un jovencito de 18, 19 años, ya está sobre los 30 años Timoteo. Ya había cruzado los 30 años, pero era joven a comparación de los ancianos de su alrededor. La palabra afecta, mis hermanos, nuestro propósito de existencia. Timoteo tempranamente fue expuesto a la palabra, entonces afectó su propósito de existencia. ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día, los jóvenes de esta generación, no tienen propósito de existencia? Creen que su propósito de existencia es el TikTok, el perreo y las malas juntas. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué ni siquiera hay un sentido común en la vida de los jóvenes disparados, no por aquí, por allá? ¿Por qué? Porque no entienden su propósito de existencia. Porque no han sido expuestos tempranamente a la luz de la palabra del Señor. Los padres deberían haber hecho eso, pero ¿por qué no hicieron eso los padres? Porque esos padres no se han expuesto a la palabra del Señor, no han llegado a amar la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo van a hacer algo que desconocen? En tercer lugar, necesitamos exponernos a la palabra porque afecta nuestro testimonio de vida. Sigo en las cartas de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, si nos ocupásemos más, tú y yo, si nos ocupásemos más en la lectura de la palabra del Señor, estaríamos entonces más tiempo expuestos a la luz poderosa de la verdad de Dios. Y eso afectaría, transformaría nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y eso se notaría, esa transformación, porque me va afectando la palabra, eso afectaría mi forma de hablar, afectaría mi conducta diaria, afectaría mi forma de amar a mi prójimo, afectaría mi madurez espiritual, se notaría eso, ¿no? Se notaría mi confianza en Dios y su palabra en una vida de santidad.
entonces podría ser ejemplo, en esas condiciones podría ser ejemplo inspiracional de las demás personas a mi alrededor. Mire cómo afecta el testimonio, hermanos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo está animando, exponte a la palabra. Y en este tiempo, cuando le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, es decir, en la forma, en su lenguaje, tendría que reflejar la abundancia de que hay en su corazón. ¿De qué vas a llenar tu corazón, Timoteo? Tienes que llenarla de la palabra, porque en el verso 13 le dice, entre tanto voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Empieza con la lectura. En este contexto, la palabra, por la escasez de Nuevos Testamentos y antiguos escritos o en posesión de mucha gente, entonces por eso se leía públicamente, porque no todos tenían una Biblia, no todos tenían rollos, se leía públicamente. Entonces Pablo le está animando a esto. O sea, tú tienes que estudiar la palabra para públicamente enseñarla y a través de esta exhortar a la gente. Pero deja que te afecte a ti primero, Timoteo. Entonces vas a ser ejemplo de los demás. La exposición a la palabra, mis hermanos, afecta nuestro testimonio. Por eso el testimonio de muchos creyentes ha decaído hoy en día, porque han perdido distancia, exposición con la palabra de Dios. Por último, en cuarto lugar, necesitamos exponernos a la luz de la Escritura porque afecta nuestras responsabilidades. El rey Josías es un rey que comienza a reinar en Jerusalén a los 8 años de edad. Escuche, es una historia apasionante, usted la puede leer en 2 Reyes capítulo 2, 22. Josías empieza a los 8 años de edad, es guiado por un sacerdote, ni siquiera por su propio padre, y crece ya con algunos principios hasta los 18 años en que empieza a dar órdenes para la reconstrucción del templo que estaba semidestruido, el templo en Jerusalén. Y cuando están reconstruyendo el templo, el sacerdote Hilcías encontraron, mientras iban reconstruyendo el templo, encuentran en el templo el libro de la ley. Y eso de que encuentran el libro es que lo perdieron de vista. Traen el libro de la ley y le dicen, dígale al rey que hemos encontrado el libro de la ley. Y le traen el libro de la ley y no solamente se lo traen, le leen al rey todo el libro de la ley. Ahora, es la luz de Dios a través de su palabra, es traída a la mente y al corazón de este rey. Ahora, ¿qué cree que ocurrió a este rey? Solo escuchó, dijo, buen rollo, ya, ahí no me acuerdo. No, mire lo que ocurrió. Quiero llevarlo a esto y con esto vamos a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 22. Tiene que ir a su Biblia para leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11 hacia adelante. Este es el momento cuando dice, cuando el rey, ¿no? Josías, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. La luz lo ilumina. Miren su primera reacción, versículo 12. Y dio esta orden, cambio de pensamiento. Dio esta orden a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, su ministro personal. ¿Cuál es la orden? Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Así que Él manda, vayan a preguntar al Señor qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Los encargados van y consultan, a través de una profetisa consultan. Esta es la respuesta que Dios le envía a Josías. Segunda de Reyes 22, versículo 15 hacia adelante. Así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, es decir, al rey Josías, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, el Señor Dios de Israel afirmó: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, como te has
rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Porque te dejaste afectar por mi luz. Va a haber desgracia sobre esta nación que me ha olvidado, pero porque tú te has dejado afectar por mi palabra, ok, no va a ocurrir eso hasta después de que pasen tus días. Ahora observe cómo esa luz que viene de parte del Señor, más luz sobre la mente y el corazón de este rey, le hace girar a él en sus responsabilidades. Exponernos a la luz de la palabra cambia nuestras responsabilidades, afecta nuestras responsabilidades. Miren cómo el rey inmediatamente, más luz de la palabra, le traen el mensaje, él da un giro. Este no es un rey que se contentó con hacer su devocional y Dios me dijo algo, cerró la Biblia y siguió con sus cosas. No, hermanos, no. Según de Reyes capítulo 23, empieza así el capítulo, cambio de responsabilidades. Entonces el rey mandó, son cosas que el rey empieza a hacer. Él era el responsable, no lo estaba haciendo, cambio de responsabilidad. Entonces el rey mandó a convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. No fue suficiente con esto. Versículo 4. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos del Cedrón a las alturas de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel. Versículo 19. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los altares paganos que los reyes de Israel habían construido en la ciudad de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes y encima de los altares quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en el libro del pacto. Versículo 24. Además, Josías expulsó a los medium y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías encontró en el templo del Señor. Ni antes, este es el resumen de la vida de este rey, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Dígame si la exposición a la palabra del Señor no da entendimiento a las personas y da un giro, te lleva a cumplir tus responsabilidades de una forma diferente. Te das cuenta que acá hay un trabajo de limpieza, y yo creo que es un trabajo que nos espera a todos y cada uno de nosotros. Hay altares que no han sido destruidos, hay ídolos que no han sido derribados en nuestras vidas, y Dios sigue llamando: vuélvete a mí, exponte a mi palabra, haz lo que dice mi palabra, exponte a mi palabra. Como no quisiéramos que esto se dijera de nosotros al final de nuestras vidas. No hubo después ningún creyente, ninguna creyente en esta iglesia que con todo su corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas siguieran la palabra del Señor. Pero usted, mejor que yo, sabe que no se puede escribir eso en su lápida, porque usted está totalmente alejado de Dios y no le importa para nada la palabra del Señor. Es como las cucarachas, solo huye de la palabra de Dios apenas se enciende la luz de Dios.
Espero que no ocurra esta mañana, mis hermanos. La exposición de tus palabras imparte luz, dice el salmista, da entendimiento a los sencillos. Yo espero que en la luz del Señor usted haya visto la luz de la palabra del Señor. Por eso debemos exponernos a Dios. Oramos. Oramos. Gracias, Padre amado, por tu palabra en esta mañana. Dura, fuerte, firme, justa, necesaria. Yo no puedo ver el corazón de ninguna persona en este lugar, Señor, pero tú sí puedes. Tu luz ha corrido, Padre amado, en esta última hora, sobre corazones, sobre mentes. Tu luz ha penetrado las tinieblas de la mente y el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Y tu luz no sufre ningún cambio, más bien produce cambios. Que nuestras tinieblas, Señor, hayan empezado a ser esparcidas. Que haya más de un hombre acá que sigue el ejemplo de Josías. Que haya aquí más de una mujer. Que haya aquí más de un joven o de una joven, Señor, que tome decisiones como las tomó Timoteo, con propósito de existencia claros. O como Josías, que determinó limpiar todo, Señor, por fin, para obediencia a tu palabra y para que pueda prevalecer tu luz, Señor, sobre toda una nación. Señor, nos despides de este lugar, mas no de tu presencia, con cosas muy, muy fuertes que pensar y que reflexionar, Señor. Pero como nos decías, necesarias para nuestra vida, muy necesarias para nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Cumple los efectos que debes producir. Si la exposición a tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos, entonces quien haya tomado tu palabra en esta mañana, entonces será iluminado. Habrán visto tu luz en tu luz, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.